Entonces, con la llegada de Mariano Ignacio Prado al poder, comienza la guerra entre Perú y España, que también es conocida como la guerra hispano-sudamericana. En muchos libros van a encontrar a esta guerra como la guerra hispano-sudamericana, ¿no? O la guerra de la cuádruple alianza, ¿no? En algunos libros, en algunos textos de España o de otros países aparece esto como la guerra hispano-sudamericana, no la guerra entre Perú y España, ¿no? Pero en general esta guerra es por la invasión de España al Perú, ¿no? Porque el Perú era la colonia más importante de España en Sudamérica, ¿no? Y ahora por el contexto del guano, España buscó reconquistar el Perú, pero el Perú no se lo va a permitir, ¿no? Con la llegada de Prado al poder. ¿Y por qué se llama guerra hispano-sudamericana? Porque se forma una alianza, la cuádruple alianza. El Perú se junta con Ecuador en el norte, con Bolivia y con Chile en el sur. En esa época, Bolivia tenía una costa, tenía mar, ¿no? Tenía una provincia llamada la provincia de El Litoral, donde estaba Antofagasta. Aún recordemos que, un momentito, un segundo. Ya, a veces se pone un poquito lento por el tema de la grabación, pero ya está, ahora sí. Ya, ¿por qué se llama guerra hispano-sudamericana? Porque el Perú formó una cuádruple alianza. 4 países se juntan para enfrentarse a España, ¿no? El Perú solo no se enfrenta a España, si no son 4 países. Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, ¿de acuerdo? ¿Por qué Bolivia? Porque Bolivia tenía en esa época costa, ya tenía Antofagasta, era parte de la costa de Bolivia. Pero en honor a la verdad, también siempre estuvo en disputa o en conflicto Antofagasta con Chile y con Bolivia, porque nunca habían hecho un pacto, un tratado entre Chile y Bolivia para ver quién se quedaba con Antofagasta. Lo usaba Bolivia, pero Chile decía que era de ellos, ¿no? Al final esto se va a una guerra del Pacífico donde también se mete el Perú, ¿no? Y ahí a Chile ya se queda con eso, ¿no? Pero en esa época Bolivia tenía ese mar, ¿no? La costa y Chile. Pero los únicos 2 países que van a participar activamente en la guerra van a ser Chile y Perú, o Perú y Chile, ¿de acuerdo? Porque eran los únicos 2 países que tenían un ejército respetable, ¿no? Porque Bolivia solamente tenía en esa época un barco, y lo tenía en el lago, en el Titicaca. Tenía que llevarlo por tren hasta la costa y era todo un trabajo, ¿no? Ecuador tenía 2 barcos nomás. Entonces, ¿con qué te vas a ir a pelear pues, contra un país europeo con esos 2 países? Entonces, no había pues un gran beneficio. Solamente Perú y Chile tenían ya un ejército ya profesional. Y recordamos que Perú ya era una potencia bueno, uno de los países pues respetados en Sudamérica con su ejército, ¿no? Por Castilla, ¿no? Gracias a Castilla, si no, estaríamos como Ecuador o como Bolivia, ¿no? Y Chile, que también ya se venía armando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, esta guerra prácticamente es entre Perú y Chile contra España. Sí, en algún momento, Perú y Chile luchamos juntos contra España. Después, toda la vida, Perú y Chile van a tener guerras entre ellos, ¿no? Pero esta es la única vez en la cual Perú y Chile se unen como hermanitos para enfrentarse a España, ¿no? El Perú y Chile siempre han estado en guerras, en conflictos, y esta es la única vez en la cual se enfrenta Perú y Chile. Incluso Chile y Bolivia ya tenían conflictos antes de la guerra contra España, pero hacen un alto entre los conflictos entre Chile y Bolivia para enfrentarse ante España, pero ellos seguían peleados, ¿no? Pero esos son nuestros aliados contra España y nos enfrentamos contra ellos, ¿no? España decide, decide pues enfrentarse ante, ante Perú y ante Chile, porque ahí se encontraban los 2 puertos más importantes del Pacífico Sur. Aquí estaba pues el puerto del Callao y más al sur estaba el puerto de Valparaíso en Chile. España
decide bombardear los puertos de Valparaíso y el Callao. Al Callao no lo logra bombardear. Sí bombardea el puerto de Valparaíso y lo derrumba. Y sigue y se va más al norte y intenta pues bombardear el puerto de Abdao, que se encuentra cerca a lo que hoy es Chile, pero en ese momento era parte del Perú. En ese momento, el Perú, en ese combate naval, vence a España, ¿no? En las fuerzas aliadas, ¿no? Entre Perú y Chile. Y luego siguen subiendo hasta el norte. Y España da un último ataque, un último combate en el Callao. La intención de los españoles era tomar el Callao, porque si tomaban el Callao, caía Lima, que estaba muy, muy cerca, y ya tomaban el gobierno, y el Perú se volvía pues una colonia de España. Entonces, acá no solamente nos estábamos jugando la isla de Chincha, sino nos estábamos jugando la reconquista española. Estos estaban ya listos para volver a hacer una reconquista de España, ¿no? Así que nos estamos jugando pues nuestra libertad y nuestra independencia, ¿no? Así de importante era. Así que cuando los españoles llegan hasta el Callao, intentan bombardear el Callao. Pero acá se da el famoso combate de 2 de mayo, nuestra victoria militar más grande de la historia del Perú, ¿no? Porque esto va a ser una gran victoria de los peruanos, ¿no? Pero la victoria no va a ser tanto por la respuesta, sino por el desgaste. ¿Qué es lo que va a pasar acá? España va a intentar bombardear el puerto del Callao y se prepara pues el Real Felipe, ¿no? El Real Felipe es una base militar, ¿no? Donde se encuentra pues nuestro ejército. En esa época se encontraba ahí, ¿no? Y se empieza pues a bombardear, ¿no? España con sus barcos, el Numancia, la Villa Madrid, ¿no? Intentan bombardear el Callao, pero el Perú, en el Callao, en el Real Felipe, se llena pues de cañoneras y mucha gente, no solamente del ejército, ¿ah? Sino también civiles, estudiantes, campesinos, van al Callao a resistir, ¿ah? Y eso es algo muy, muy peruano, ¿no? También pasó en algunos países, pero acá en el Perú se vio más, ¿no? Que cada vez que hay una guerra contra un extranjero, siempre los que han participado han sido gente común y corriente. Más adelante, cuando hablemos de la guerra contra Chile, ya vamos a ver también de que más que los militares peruanos, también van los estudiantes, los comerciantes, la gente de la clase baja, los campesinos, van a enfrentarse también con lo que pueden, con sartenes, con cuchillos. El Perú siempre tiene esa respuesta, ¿no? De ir todos contra un enemigo en común. Y aquí en el combate de 2 de mayo fueron también escolares, gente común y corriente, de Callao, de Lima, a defender el país, pues, ¿no? Y al mando de la escuadra peruana está, pues, José Gálvez, que también es el héroe máximo del combate de 2 de mayo. Y también al mando de los barcos peruanos del Huáscar estaba, pues, nada más y nada menos que Miguel Grau, ¿no? Que por el fallecimiento de Miguel Grau, cada año es un feriado, pues, ¿no? El viernes pasado fue feriado por el recuerdo del fallecimiento de Miguel Grau, ¿no? Que es el más grande héroe de la Marina peruana, ¿no? Él, un poco más joven, participó en el combate de 2 de mayo, ¿no? Defendiendo al Callao y al Perú, pues, ¿no? De la reconquista española. Y el Perú, pues, va a hacer desgastar a los barcos españoles y va a derribar el barco al Numancia y al Villa Madrid, ¿no? Con los cañones que estaban en el Real Felipe. Y con tanto desgaste, va a ser una fuerte retirada, pues, de los barcos, ¿no? Y más adelante van a capturar esos barcos los, este, los chilenos, ¿no? Lo van a capturar. Y es así, pues, como España se retira. Y el Perú, pues, se adjudica esta gran victoria, ¿no? Al final, España tuvo que reconocer su fracaso, ¿no? Tuvo que reconocer esta gran derrota, ¿no?
y fue obligado a firmar un nuevo pacto. Recién, años después, en el año 1879, España recién ahí reconoce la independencia del Perú. Recién en el año 79. Y dice, ya está bien, vamos a reconocer la independencia del Perú y lo vamos a ver como un país independiente. Desde ahí se firma el tratado, pues, ¿no?, de paz en París, en el año 79, en el cual se consolida la independencia del Perú. Ahora, esta guerra y este combate fue el combate más importante de la historia, pues, ¿no?, del Perú. Es nuestra victoria más importante que hemos tenido, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, actualmente en Lima, hay una plaza, se llama así, Plaza 2 de Mayo, ¿no? Que está en el centro de Lima. Y hay una gran plaza y un gran monumento, ¿no? El Monumento de la Victoria, que se encuentra ahí, es el monumento más grande que tiene Lima, ¿no? Está ahí. ¿Y por qué se hizo ese monumento? Para recordar la victoria peruana frente a España en el combate de 2 de mayo. Esta es prácticamente nuestra consolidación de nuestra independencia del Perú, ¿de acuerdo? Y recién en el año 79, España dice, bueno, ya, el Perú es una república independiente, recién ahí, después de esta batalla, ¿no? Aunque, si bien es cierto, España nunca reconoce o nunca reconoció que perdió esa guerra. Ellos dicen, no, acá no hemos perdido, sino que simplemente fuimos a darles un mensaje, una advertencia, algo así, ¿no? Pero fue una guerra, ¿no? Y el Perú la ganó, junto con Chile, ¿no? Porque Ecuador y Bolivia no participaron en esta guerra. Acá estamos viendo algunas imágenes de cómo se organizó el Real Felipe, que es como una fortaleza, ¿no?, que se encuentra en el Callao, y cómo se dispuso, pues, ¿no?, a estas escuadras acá, con cañones, para enfrentarse, pues, a los barcos, ¿no? Entonces, era más o menos así, ¿no? Acá se paraban en toda la costa, se pusieron, pues, estos cañones, y desde acá se bombardeaban a los barcos españoles, ¿no? Y se intentaba, pues, ¿no? Era una lucha frontal entre fuego contra fuego, ¿no? Iban disparando los barcos españoles y los cañones acá pues iban disparando hacia esos mismos barcos, ¿no? Acá en esta batalla fue en donde fallece muchos personajes importantes del Perú, como por ejemplo José Gálvez, que era el general del ejército, y también científico, ¿no?, Pedro Ruiz Gallo, que fue uno de los grandes genios de la historia del Perú, que no se le ha reconocido mucho porque no es muy conocido, pero como ustedes ya saben, lamentablemente los peruanos conocemos muy poco de nuestra historia, ¿no? Solamente sabemos algunas cosas, pero hay muchas cosas en el Perú que no conocemos. Por ejemplo, la vida de Pedro Rigallo, ¿no?, que fue uno de los más grandes científicos e inventores del Perú, ¿no? Fue un genio, ¿no? Fue ingeniero, bueno, astrónomo, inventor, ingeniero, arquitecto, dibujante, artista, y él fue que hizo pues muchos inventos, ¿no? Él estaba, en sus últimos días de vida, estaba trabajando para desarrollar una máquina que pueda servir para el ejército del Perú y para que sea un arma, ¿no? Como los torpedos debajo del mar. Y también estaba trabajando para el desarrollo de los submarinos. Y lo lamentable de Pedro y Gallo es que él se negó a vender esta patente a una empresa o a otro país para que lo fabriquen allá, porque él estaba esperando a que los peruanos o que el Estado peruano compre su idea para que el Perú tenga ese invento, ¿no? Al final el Perú nunca va a comprar esa patente y él va a fallecer acá en esta batalla, ¿no? Pero el Perú, pues, pudo haber aprovechado mejor a este inventor, ¿no? Y él se murió esperando que su propio país le comprara esta patente, ¿no? Para que fabricaran sus propias armas, ¿no? Pero así como él, hay muchos más héroes que han sido, pues, muy importantes para el Perú, ¿no? José Gálvez, Pedro Rigallo y, por supuesto, Miguel Grau, ¿no? Pero
siempre como les digo, ¿no? El Perú conoce muy poco de su historia, ¿no? Seguro que, como les dije, como les decían ustedes, de repente, ¿no? No conocían nada sobre Ramón Castilla, que es pues, nuestro héroe más grande, ¿no? Seguro en Argentina cualquier niño conoce la historia de San Martín, ¿no? O en Venezuela todos conocen la historia de Bolívar, pero acá muy poco conocemos la historia de Ramón Castilla, ¿no? Tampoco saben de repente que en esta época Ramón Castilla pues caminó desde Buenos Aires hasta Lima, caminando para luchar por la independencia del Perú, ¿no? Solo eso ya lo volvería un héroe, ¿no? Pero acá no lo conocemos. O también se debería saber de que en esta época Ramón Castilla creó un barco llamado el Amazonas, que fue el primer barco peruano en dar la vuelta al mundo. ¿Lo sabe la gente eso? No, no lo sabe. ¿Por qué? Porque en Perú muy poco conocemos sobre nuestra historia. Y no recordamos mucho nuestras victorias y nuestras hazañas, y más solemos recordar nuestras derrotas, ¿no? Seguro todos conocemos un poco sobre la guerra contra Chile, ¿no? Sabemos sobre Miguel Grau, sobre Alfonso Ugarte, que se lanzó del caballo, ¿no? Sobre Bolognesi, que dijo hasta quemar el último cartucho, y que perdimos a Arquit y Tarapacá. Pero no recordamos las hazañas de Castilla, no recordamos la guerra contra España. Seguro para muchos de ustedes es la primera vez que escuchan sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Siempre está más grande Victoria. En Lima hay un gran monumento que dice bien grande, 2 de mayo. Y no se, les, y no se nos enseña sobre esto, ¿no? Mucho en los colegios, ¿no? Bueno, en los nacionales mucho, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad para que ustedes aprendan un poco más de la historia del Perú, y que el Perú también tiene grandes personajes, grandes inventores, grandes genios y grandes victorias también, ¿no? Ahora, la consecuencia más importante de la victoria contra España es que el Perú por fin pudo confirmar su independencia, ¿no? Porque en este momento, recién habían pasado pues unos cuantos años después de la independencia, entonces aún estaba fresco el recuerdo, pues, ¿no? De la independencia de los países en Sudamérica. Así que era importante confirmarlo. Y acá recién se confirma, y España recién reconoce la independencia del Perú. Y también España le pone fin a sus intentos neocolonialistas, porque España tenía esa política, ¿no? De decir, bueno, si Inglaterra se quiere volver un país que se convierte en una potencia, España también, ¿no? Y España iba buscando zonas que podía conquistar, ¿no? Para volver a ser una potencia, ¿no? Y una vez que España pierda acá con el Perú y con Chile, España dice, bueno, ya está, se acabaron estas propuestas, y España volvió a su país y se quedó ahí y listo, ¿no? Y ya no volvió a intentar más cosas en el futuro, ¿no? Claro, porque intentó conquistar Ecuador y intentó conquistar el Perú, pero el Perú fue muy importante para evitar de nuevo la reconquista del Perú por parte de España, ¿no? Y también Chile fue muy importante para esto, ¿no? Ahora, esta amistad entre Perú y Chile ahí no me queda, porque después ya nos vamos a volver a enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Chile y Perú fueron los grandes, los grandes siempre, ¿no? Hubo una gran rivalidad entre ambos países, ¿no? Ahora, para terminar ya esta clase, por qué Bolivia, Chile y Ecuador apoyaron al Perú en esta guerra? ¿Por hermandad? ¿Porque nos caían bien? No, sino que también, aparte de la hermandad y todo eso, también estos países querían proteger a sus propios países, porque si sabían que si España reconquistaba el Perú de nuevo, también iban a correr riesgo los demás países, así como la independencia, ¿no? Así que todos estos países se unieron contra el Perú para evitar que España vuelva a tomar posesión acá en Sudamérica, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si es que España ganaba esta guerra y reconquistaba el Perú? De nuevo, hubiésemos comenzado otra época de la colonia. Ya seremos una colonia de los españoles de nuevo, ¿no? Y de nuevo hubiera pasado años para otra independencia, ¿no? Y la historia se hubiese vuelto a repetir, ¿no?
Ya no con los incas y los españoles, sino ahora los españoles contra los peruanos, ¿no? Como fue en esa época, ¿no? Y de nuevo, otra independencia, ¿no? Pero bueno, eso quedó ahí, nada más, ¿no? Y no se volvió pues a pasar felizmente, ¿no? Porque eso hubiera debilitado mucho más al Perú, ¿no? Que en esta época estaba pues muy firme, ¿no? Y imagínense, en esta época el Perú tenía mucho dinero, tenía uno de los mejores ejércitos, tenía un protagonismo en Sudamérica, evitó de que España nos reconquiste a todo Sudamérica y le ganamos pues una guerra a España, ¿no? A un país europeo. Esto ya era suficiente como para ser una potencia, ¿no? Pero Perú pasó por sus mejores épocas en esta época, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Pero esto de acá, aunque sea la mejor época de la historia de la República Peruana, tampoco está exenta ni a corrupción, ni a muchos eventos también que vamos a ver luego, porque también en historia nada es perfecto, ¿no? Todo siempre tiene un lado bueno y un lado negativo. Bueno, jóvenes, entonces, básicamente ya hemos visto lo más importante, el contexto, por qué se da la guerra. Ah, ya, algo que me estoy olvidando de las consecuencias. Miren, eh, se hace el Pacto de París con el que España reconoce la independencia del Perú, muy bien, pero también Bolivia y Chile continúan en muchos problemas, ¿de acuerdo? Porque en el caso de Chile y de Bolivia, seguía pues la disputa por el salitre. Ya cuando el Perú recupera el guano, las islas de Chincha, va apareciendo un nuevo fertilizante que es mucho más potente y mucho más efectivo que el guano, que era el salitre. El salitre era como un residuo que quedaba pues en las costas, que venía de la sal, ¿de acuerdo? Eh, y ese salitre era mucho más, ¿cómo explicarlo? Era mucho más efectivo, ¿no? Que el guano para fertilizar tierras. Así que después de los años 60 y los 70 del siglo XIX, ya el salitre se vuelve mucho más pedido que el guano, ¿no? Entonces, ¿dónde se encontraba más salitre? En el sur de Perú, pero sobre todo en las costas de Bolivia. Y a partir de eso comienza un gran enfrentamiento entre Chile y Bolivia, que se va a meter ahí el Perú. ¿Y para qué se metió? Porque se metió pues en una guerra ajena, ¿no? Y ahí comienza la guerra del Pacífico también por el guano y por el salitre, ¿no? Como les digo, el guano va a causar muchas guerras en Sudamérica por esta época. Bueno, jóvenes, entonces ya no hay nada más que decir, ya lo hemos comentado toda la clase, ya hemos explicado las causas, el por qué se dio esta guerra y cuál fue la consecuencia pues de nuestras victorias, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a volver acá a la sala y es momento pues de ustedes, ¿no? De hacer preguntas. Ya saben que tienen que tener su cámara encendida porque si no, yo no considero su asistencia, ¿no? Solamente los que están con la cámara encendida les considero como asistencia, ¿no? Muy bien. Desde aquí hasta el final de la clase tiene que tener su cámara encendida, ¿no? Para considerar como nota, ¿de acuerdo? Si no, simplemente les pongo pues que no han asistido a esta clase. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Preguntas, jóvenes, preguntas. Profesor, yo tengo una curiosidad. Dime, dime. En ese tiempo, ¿qué rey estaba y si ahí había presidente en esa época o todavía no? Sí, en el Perú se encontraba el presidente Juan Antonio Pezet, que duró muy poco porque era muy pusilánime. La palabra pusilánime significa pues alguien muy cobarde, ¿no? Que no sabía dar acuerdos, ¿no? Y le hicieron un golpe de Estado. En España había una reina llamada la reina Isabel II, ¿ya? Que era la reina que había vencido pues a los ingleses, no, había
No, al contrario, había sido vencida por los ingleses y esa reina Isabel II estaba en España en ese época. ¿Ya? Eso es básicamente lo que te quería explicar, ¿no? España hasta ahora sigue con reyes, ¿ah? España nunca ha dejado de ser una monarquía. Actualmente en España está la reina, no, es este rey Juan Carlos II. El rey de España actualmente es el rey Juan Carlos. Pero actualmente los reyes ya no tienen pues una importancia como la tenían antes, ¿no? Era gente, eso, actualmente los reyes en España son gente pues como de la clase alta, ¿no? Y prácticamente no tienen poder, ¿no? Están ahí nomás, ¿no? Cuando hay una ceremonia los llaman y le ponen su uniforme y le toman foto, pero en España ya tienen pues su congreso, su político, ¿no? Entonces ellos son los que dirigen el país, ¿no? Pero ya no tiene pues una importancia como antes los reyes, ¿no? En esta época estaba la reina Isabel II, que quería volver a España nuevamente una potencia como los ingleses, ¿no? Y dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos entonces a reconquistar nuestras ex colonias. Vamos a Ecuador, vamos a Perú, para tomar un poco de esas de su guano, ¿no? Para hacer como Inglaterra, ¿no? Pero el Perú felizmente le dijo, no, ya no somos tu colonia. Y de nuevo, pues comenzó esta guerra y nos independiza. Y nos volvimos a independizar, ¿no? Entonces, con España tuvimos dos guerras, pues, ¿no? Una por la independencia y otra esta, ¿no? Que es la segunda guerra de la independencia. Es por eso que también Chile dice que nos ha ayudado dos veces, ¿no? Porque Chile nos ayudó para la independencia del Perú, ¿no? Y después acá. Y es un poco raro, ¿no? Porque Perú y Chile nacen como, como amigos, ¿no? Como socios. Pero luego Chile y Perú ya tienen muchos enfrentamientos, ¿no? Y ya nunca más pasan a ser amigos. Hasta recién, después de la guerra con Chile, ya años después recién, ¿no? Chicos, muy bien, tiene que tener su cámara encendida hasta el final de la clase, por favor. Si no, no es nota, por si acaso. No es que un rato la prendo y luego ya me voy. Faltan unos minutos para acabar la clase. Ya saben, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Está muy bien. Todas las preguntas que hacen ustedes siempre se queda como nota, ya saben, ¿ya? Es una nota importante. Me van a disculpar, pero el día de hoy estaba con un poquito de inflamación acá en la garganta. Por eso que me cuesta un poquito hablar. He tenido la voz un poquito más baja. Pero creo que no se ha notado mucho. Eh, no, felizmente no tiene nada que ver con el COVID porque felizmente yo ya les comento, ¿no? Yo ya me vacuné con mis dos dosis, así que ya estoy totalmente inmune, ¿no? Creo que ya van a vacunar ya a los mayores de 18 años. Así que creo que ya estamos avanzando en eso muy bien, felizmente para nuestro país, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Más preguntas, jóvenes, más preguntas. Hay tiempo todavía, un par de minutos más. A ver qué cosas hemos dejado por ahí pendiente. Más se me confunde. Mariano Prado, Castilla, ya está muy bien. Pero jóvenes, espero que les haya quedado pues claro esta clase del día de hoy. Es un tema muy interesante porque vemos una gran victoria peruana, ¿no? Entonces siempre es importante también recordar los momentos en los cuales el Perú se ha sabido unir con sus países y hacer un objetivo en común, ¿no? Cada vez que vayan a la Plaza 2 de Mayo y vean ese gran monumento que es el más grande de Lima, pueden ver ahí, pues sí pueden recordar a José Gálvez, a Pedro Rigallo y a Miguel Grau, ¿no? Que participaron en esa batalla, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Y que algún día el Perú y Chile se unieron para enfrentar a España, ¿no? La única vez que se unieron, ¿no? Después Perú y Chile siempre tuvieron conflictos, ¿no? Desde que Perú se independizó, siempre Perú y Chile hemos estado pues en problemas, ¿no? Hasta ahora. Bueno, hasta el año 2014, porque hubo un inconveniente con el mar, ¿no? Ustedes recordarán, hace como 7 años, ¿no? Ocurrió
este evento de el problema con el Chile y con el mar, ¿no? Que Chile decía de que el mar era un poco más allá y todo fue un problema que al final, el 2014, se resolvió, ¿no? El 2014, recién, hace 7 años nomás, se cerraron las fronteras entre Perú y Chile, ¿no? Que siempre hemos estado en conflicto, ¿no? En ese fallo ganó el Perú, ¿no? Porque el Perú se le reconoció más mar que a Chile, ¿no? Pero bueno, Perú y Chile siempre han sido, en lo político, grandes rivales, ¿no? Es todo un tema para analizar, ¿no? ¿Actualmente el Perú y Chile deben seguir siendo rivales? No, ya no, porque actualmente ya no tenemos nada para estar peleados, ¿no? Más bien, lo más sano sería ser socios, ¿no? Porque si somos socios, ya pues nos ayuda eso pues a crecer más, ¿no? Como países. Como dice la vieja frase, ¿no? Si no puedes con tus enemigos, únete a ellos, ¿no? Y eso pasa actualmente, ¿no? Chile y Perú son socios, ¿no? En el comercio, en todo, ¿no? No ven que hay muchos negocios de Chile que están acá en el Perú. Igual hay negocios del Perú que están allá en Chile también, ¿no? Cómo cambia la vida, ¿no? Pero por años, jóvenes, Chile y Perú han tenido pues una rivalidad pues histórica, ¿no? Algunos dicen que la rivalidad entre Chile y Perú viene desde la época prehispánica, desde la época de los incas, que ya los incas ya tenían mucha rivalidad con los mapuches, o sea, hablan desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero desde que somos países siempre hemos tenido una gran rivalidad con Chile, ¿no? Y con la guerra se incrementó todo, ¿no? Porque no solamente fue la guerra, sino que por muchos años Tacna, que era parte del Perú, se pasó pues a manos de Chile, ¿no? Y los peruanos tuvieron que resistir a la invasión chilena y fue todo un tema bien fuerte, ¿no? Y mucha de esa rivalidad pues se trasladó a muchos lugares de la política y de la sociedad peruana, ¿no? Esa rivalidad entre Perú y Chile se traspasó pues, ¿no? A muchas más cosas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, han visto hace unos días hubo un partido de fútbol, ¿no? Entre Perú y Chile. ¿Y cómo se llama ese partido? El clásico del Pacífico. Hasta en el deporte es esa rivalidad, ¿no? En la comida también, ¿no? El ceviche, el pisco, que es peruano, que es chileno, ¿no? Eso ha quedado mucho en la cultura peruana y también en Chile, ¿no? En Chile es un poco más distinto, ¿no? En Chile ven a los peruanos de otra manera, ¿no? En la sociedad chilena. Eh, Siempre ha habido un poco de discriminación, ¿no? Por parte de algunos sectores, ¿no? En época en la cual Tacna estaba a manos de Chile, ¿no? Pero es una larga historia entre Perú y Chile, muy tensa, ¿no? Pero como les digo, actualmente ya no hay motivos para eso. Lo más sano es que se unan estos países, ¿no? Como socios. Y eso es el único camino que tenemos que seguir entre países acá en Sudamérica para buscar nuestro progreso en común, ¿no? Entonces, está bien que ya no seamos rivales, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, eso sería todo. Creo que ya no hay más preguntas. Ya hemos esperado algún tiempo las preguntas. A los chicos que están con su cámara apagada, se les recuerda, perdón, con su cámara apagada, se les recuerda que es una nota importante eso. Así que ya saben, ya se les ha advertido. Bueno, jóvenes, entonces ya no tengo más que decirles. Nos vemos el día de mañana para el curso de geografía. Cuídense bastante. Esta clase la encontrarán allá en la plataforma y también en las PPTs, el video y también la tarea. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense bastante y bueno, hasta mañana.